inmediata. El municipio de Quito, a través de la Corporación de Promoción Económica Conquito, realizará la primera convocatoria de Capital Semilla de este 2024. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el economista Gonzalo Criollo. Él es director ejecutivo de Conquito. Economista Criollo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, estimada María del Carmen. Qué gusto estar aquí y estar con la audiencia también que nos escucha a esta hora. Gracias a usted. Noche de Quito. Gracias por acompañarnos a usted en este espacio informativo. Cuéntanos pues un poco acerca de esta convocatoria para emprendedores que hace el municipio a través de Conquito. Conocemos, como le dije hace un momento en la introducción a esta entrevista, que esta sería la primera de algunas convocatorias que se darán a lo largo de este año. ¿Cuántas vamos a tener en el 2024? Así es, estimada María del Carmen. Comentarle que esta es la primera del año 2024. Es una iniciativa que ya lleva algunos años en Conquito, pero esta vez ha habido la decisión y la voluntad del alcalde Pavel Muñoz para poder incrementar el fondo de capital semilla de la ciudad a $2 millones. ¿Qué implica el capital semilla? ¿Qué implica esta entrega? El capital es un monto, un financiamiento que se da en una etapa inicial de hasta consolidación del emprendimiento, de modo que éste pueda fortalecer sus procesos, sus productos, una inversión que precisamente le permite innovar en distintas etapas. Sobre esta base hemos sacado la nueva convocatoria del Fonquito 2024 desde el 8 de marzo hasta el 9 de abril. Invitar cordialmente a las emprendedoras y emprendedores que nos escuchan a postular desde la página web de Conquito, conquito.org.es, en donde van a encontrar las bases para poder postular. Esto no es solamente entregarles el financiamiento, que es importantísimo y es de hecho lo que más se necesita en las etapas de consolidación de los emprendimientos, sino también la asistencia técnica para que ese presupuesto pueda ser ejecutado de la mejor manera. Vamos a ir conversando un poquito más de esto, pero solo para lanzar esta cuña, son hasta $40,000 por los que un emprendimiento puede aplicar para las distintas etapas. Vamos revisando, economista, para no mezclar todo de una vez, punto por punto, para que le quede claro a todos nuestros amigos oyentes en estos momentos. Usted lo decía hace un momento, no solamente se trata del financiamiento, sino que además se va a contar con un acompañamiento, con apoyo técnico, para pues fortalecer y consolidar las iniciativas. Pero ¿en qué consiste ese apoyo? Y le pregunto porque considero que es algo muy importante. Hace un par de años hice alguna investigación con respecto a los emprendimientos en nuestro país, y no es que hace falta emprendimientos, hay muchísimos emprendimientos. El problema es que la mayoría dejan de existir y aproximadamente antes de los 3 años, es decir, las ideas están, los empresarios o emprendedores piensan en ideas innovadoras, pero no se concretan, no se consolidan a lo largo del tiempo. Usted ha tocado un punto fundamental, querida María del Carmen, y es precisamente 7 de cada 10 emprendimientos fracasan antes de los 3 años. Y esto es porque no superan lo que llamamos el valle de la muerte. ¿A qué se debe este fracaso? Fundamentalmente a la falta de liquidez, el financiamiento que requieren para funcionar de manera operativa y también técnica. Esto muchas veces pasa por la falta de apertura que existe en el sistema financiero nacional. Tasas de interés muy altas, a veces exigen demasiadas garantías que no puede cumplir un emprendimiento que está arrancando todavía, a pesar de que existen muy buenas ideas. Otro punto fundamental a problematizar es que la mayoría de emprendimientos son de subsistencia. Los ecuatorianos, lastimosamente, por la falta de empleo, emprendemos por subsistir, por poder llevar el pan a la casa. Y muchas veces esto hace que estos emprendimientos no consoliden una estructura financiera de costos adecuada, pertinente, y que incluso a veces no se encuentran salidas comerciales para lo que se realiza. Sobre esta base, buscamos que el Fonquito ataque distintas problemáticas en este proceso. Primero, el financiamiento, y poder dar este impulso que probablemente un banco no lo va a dar, o lo va a dar con una tasa de interés muy alta.
Sí, pero desde el Fonquito se busca precisamente que estas ideas innovadoras, que tienen un potencial, que sean dinámicas para la ciudad, puedan tener este financiamiento, este capital. Pero además hablaba de esta asistencia técnica. ¿Por qué es importante la asistencia técnica? Porque muchas veces nosotros vemos en todas partes productos muy interesantes, emprendimientos muy, muy buenos. Hay grandes, muy buenos productos en el país, pero sus estructuras de costos son deficientes, no hay una estructura gerencial adecuada, muchas veces no se manejan como proveedores, y esto es fundamentalmente lo que nosotros necesitamos potenciar para el tejido productivo. Es decir, en pocas palabras, les ayudan a armar el plan de negocios. Y no solamente, también lo empezamos a testear, hacemos networking para estos emprendimientos. Qué interesante, va más allá. También en distintos espacios en los que puedan generar redes y con las cuales puedan empezar a ser y hacer proveedores, que eso es fundamental. Así es como desarrollamos además el tejido. Usted sabe, en las MIPYMES están más del 60% de los empleos y ahí es precisamente donde podemos nosotros ser una estrategia fundamental para atacar el desempleo en la ciudad de Quito, que alcanza el 7%. Es casi el doble respecto a la tasa a nivel nacional. Entonces tenemos un espacio fundamental para hacerlo. Aquí yo quiero mencionar un tema que también es relevante para esta discusión. Este Fondo de Capital Semilla también procura impulsar sectores e industrias estratégicas para la ciudad. ¿Sí? No es un fondo, digamos, para cualquier iniciativa, sino iniciativas alineadas a los objetivos estratégicos de Quito. Sobre esta base son 5 ejes los que estamos planteando. El primero es biofuturo. Avanzamos también con economía circular, salud y biofarmacéutica, servicios tecnológicos y finalmente turismo inteligente. Todos estos ejes son los que nosotros estamos impulsando. De modo que invitamos a los emprendedores a que revisen las bases de postulación sobre cada uno de ellos. También en nuestra página web van a encontrar todas las guías necesarias para poder postular, porque también son varios documentos que se requieren. Un último dato con lo que quiero cerrar. El Fonquito es el único fondo de capital semilla en el país que ya se encuentra en etapa de desinversión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay emprendimientos que han tenido utilidades y esas utilidades, un porcentaje está regresando al mismo fondo. Y esto va a alimentar también el financiamiento para otros emprendimientos innovadores. Entonces es una política pública fundamental para la dinamización del sector productivo en la ciudad. Ahora, estábamos hablando de que hay temáticas específicas, ¿no? En cuanto a los proyectos las propuestas que pueden ser aceptadas para este capital semilla que se otorgaría. ¿Esto iría entonces de acuerdo a los planes de desarrollo que se tienen específicamente aquí en la ciudad de Quito? Exactamente, pero también a las cadenas pertinentes para el sector privado. Muchas veces en el sector privado, usted sabe, tenemos encadenamientos y ahí es donde hay que diseñar, desarrollar proveedores. Y estas precisamente son industrias estratégicas en las que hemos hecho acercamientos con el sector privado, con gremios empresariales, con distintas empresas que nos dicen, nosotros necesitamos proveedores en estas áreas. En el caso, por ejemplo, de las rosas, somos uno de los principales exportadores de rosas a nivel global. Eso representa el 1% del PIB en el Ecuador. No obstante, una parte de esa cadena son el empacado, las cajas, se importa en la mayoría de ocasiones, cuando tranquilamente puede desarrollarse aquí mismo en el país. Entonces, este tipo de industrias son las que también vamos promoviendo para abaratar costos dentro de algunas industrias más consolidadas. Sobre esta base, nosotros hemos planteado en nuestro cronograma el que se hagan estas postulaciones hasta el 9 de abril. Todos los correos, todos los contactos de Conquito están abiertos para solventar inquietudes y además poner sobre la mesa qué tipo de financiamiento estamos poniendo como Conquito. Para aquellos emprendimientos que se encuentran en una etapa inicial, grandes ideas que necesitan financiamiento, se llama la etapa de puesta en marcha. Estamos entregando entre $10,000 y $25,000, según la etapa en la que se encuentra el emprendimiento y las necesidades justificadas que puedan. Independientemente de que sea persona natural o jurídica. Para personas naturales hay un techo de hasta $20,000 y personas jurídicas hasta $25,000. En el caso de las etapas de consolidación, que son emprendimientos mucho más elaborados, con mayor potencial, que ya han trabajado en algunas otras etapas, podemos llegar hasta $40,000 en el caso de las personas jurídicas.
Entonces, ya son estos pasos en los que incentivamos también un tema fundamental que hay que problematizar en el sector productivo del Ecuador, que es la profesionalización y formalización del sector. Muchas veces los emprendimientos, como decía antes, no facturan, no manejan una estructura de costos. Procuramos que esto sea una buena práctica implementarse también. Así desarrollamos un sector con información clara, oportuna y que va a tener mucho más dinamismo también para la ciudad. Ahora, ¿cuántas convocatorias se van a dar en este 2024? Y en cada una de estas convocatorias, ¿tienen un valor específico de esos $2 millones que se han considerado para este año 2024? Es una gran pregunta. En todo el año estamos planteando 3 convocatorias. Esta es la primera de esas 3. Entre las 3 buscamos colocar un monto de $2 millones. ¿De qué depende esta colocación y cuál es el reto? Primero, de las iniciativas, de todas las propuestas de los emprendimientos que puedan llegar a Conquito. Nosotros recibimos estas propuestas vía internet. 3 días después, el equipo técnico revisa absolutamente todas las postulaciones, revisa que estén los documentos y se empieza a llamar a todas las iniciativas para que vayan mostrando sus productos. El año pasado tuvimos 460 postulaciones, si no me falla la memoria. ¿Y qué es lo que continúa en este proceso? Usted seguramente y la audiencia que nos escucha habrán visto este programa Shark Tank. Es un Shark Tank quiteño en el que empezamos a escuchar estas propuestas. Aquellas que van pasando las etapas de calificación llegan hasta un comité técnico conformado por la academia, el sector privado y el sector público. Y en este comité técnico se escogen las mejores iniciativas para recibir el financiamiento. ¿A qué se alinea el financiamiento? Hemos planteado algunos retos sobre la base de los 5 ejes que le mencioné inicialmente, también que puedan ser soluciones para la ciudad, soluciones públicas. Iniciativas que, por ejemplo, faciliten los medios de pago en la ciudad, iniciativas que generen mecanismos más sostenibles y menos costosos de construcción, por ejemplo, entre otras que incluso sirvan a las empresas públicas municipales, son elementos que queremos nosotros financiar. El sector público tiene la responsabilidad de impulsar al sector productivo y fomentar sobre todo la innovación. No es más que hacer procesos más eficientes y reducir costos. Ahora, sobre lo que le mencionaba, ¿cuáles son los retos? Perdone que siga, por favor, claro que sí. Los retos sobre todo son una invitación al sector privado a también invertir en innovación. Ojalá que estos 2 millones que va a colocar el municipio de Quito también se puedan complementar con dinero privado. Tener 2 millones del sector público, 2 millones del sector privado y que el fondo de la ciudad se vaya alimentando para estas iniciativas innovadoras. Imagínense lo que serían estas convocatorias mucho más amplias, desarrollar todo un distrito de innovación en todo Quito, de modo que también es una invitación y el reto que nos ha planteado el alcalde, que ojalá podamos encontrar también financiamiento desde las áreas privadas. Ya hemos encontrado financiamiento desde la cooperación internacional. ¿Y hay esa apertura? ¿Hay esa apertura por parte de las empresas del sector privado? La buena noticia es que cada vez más empresas se dan cuenta de que invertir en innovación es invertir para el futuro y para reducir sus propios costos. Desde grandes empresas hasta asociaciones de empresarios también, hasta no consolidar, digamos, ya estos acuerdos, no quisiera dar nombres, pero están viendo la necesidad de invertir dentro del Fondo de Capital Semilla. Y la garantía que les da Fonquito es lo que le mencionaba al inicio. Somos el único fondo a nivel nacional que ya está en proceso de desinversión, es decir, aquellos emprendimientos que ya han tenido utilidades están devolviendo ese presupuesto al mismo Fonquito y se sigue alimentando. Entonces la iniciativa sobre todo es que invirtamos en innovación. Es la única forma de que podamos dinamizar el sector productivo de una manera mucho más acelerada. Que es tan necesario en estos momentos, además. Y esta conjunción espectacular entre el sector privado, sector público y la academia es precisamente la que nos ayuda a sobre todo alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo en Quito. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se lo preguntarán, es ¿en cuánto tiempo podrían ya estas propuestas, estos postulantes que hayan sido pues escogidos, tener acceso a ese capital semilla? Esa es una gran pregunta, es un proceso muy riguroso, debo decir, y que entre el arranque del proceso, la postulación, que inició el 8 de marzo, hasta el cierre, cuando ya se transfieren los recursos a los emprendimientos,
hemos planteado un plazo de 6 meses. ¿Sí? ¿A qué se deben estos 6 meses? Va desde la validación de toda la documentación, la asistencia técnica y evaluación también de las iniciativas. Hay que hacer un análisis financiero, hay que ver la viabilidad comercial. Tenemos además que hacer una preselección que está planteada hasta el mes de junio. Todo esto porque además es presupuesto público que se está planteando para dinamizar estas iniciativas y nos regimos por todo el marco legal nacional. Finalmente se hace en estos pitches que le mencionaba antes y el comité de evaluación tomará una decisión hasta el mes de julio. Desde entonces se hace una adjudicación ya de los emprendimientos y estamos planteando el primer desembolso, entregarlo hasta el mes de agosto. ¿Sí? De modo que este es el plazo, estos son los plazos. Son plazos muy rigurosos porque además nosotros tenemos el seguimiento de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, que es quien regula precisamente este tipo de iniciativas. Y además ya tenemos un know-how, pues hemos hecho 8 convocatorias hasta el momento en años previos. Entonces conocemos ya dónde hay que fortalecer el proceso, qué tipo de mecanismos hay que también añadir, qué tipo de cosas también se pueden retirar, pero en síntesis tener un proceso mucho más riguroso de selección. Sin lugar a dudas, una iniciativa muy interesante y positiva para la ciudad de Quito, para el desarrollo económico local, para poder generar plazas de trabajo que son tan necesarias aquí en la ciudad y en el país, pues en general, y pues este apoyo que se da a los emprendimientos. Le quiero agradecer al economista Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Encantado, querida María del Carmen, recordarle a nuestra audiencia que puede entrar a conquito.org.es, donde va a encontrar las bases de este proceso y ojalá que tengamos muchísimos más proyectos postulando y muchísimos más proyectos ganadores también, de modo que se inyecten estos 2 millones en iniciativas innovadoras para la ciudad. Ha sido un inmenso gusto. Que así sea, gracias, una muy buena noche. Usted está escuchando Notimundo.